¿no? RPA Perú es lo que es nuestra marca comercial. Estamos dedicados a la comercialización de materiales y equipo de laboratorio. Brindamos servicio técnico y servicio aplicativo. Para ello, todos nuestros procesos se encuentran estandarizados bajo normas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En las cuales contamos con un estado de profesionales que están comprometidos con nuestra misión y visión. Nosotros, como compañía, brindamos soluciones y en las cuales nosotros sentimos compromiso en brindar los mayores alcances y los últimos alcances tecnológicos, ¿no? En diferentes sectores, tanto en la parte educativa, institutos, universidades, la parte de industria minera, industria de alimentos, la industria química y la industria farmacéutica, de la parte de lo que es investigación, de la parte que es la rutina, control de calidad. Nosotros en sí tenemos marcas muy prestigiadas. Las más prestigiadas y conocidas son Thermo Scientific, de las cuales gran parte de esta presentación vamos a hablar. Vamos a hablar de Zen Corporation, de lo que es microondas, Canon, Par Instruments y SOES, ¿no? Contamos también con una amplia gama de marcas que permiten cubrir la mayor cantidad de necesidades que se pueden presentar en el mercado, ¿no? El día de hoy nos convoca a hablar de los análisis en industria de polímeros. Hay infinidad gran número de aplicaciones. He tratado de enfocar las más conocidas. La idea y la intención de este webinario es que ustedes tengan un conocimiento y un alcance de las técnicas que se pueden utilizar para este nicho de industrial. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito, en forma muy resumida, las técnicas que en realidad se van a presentar aquí en las notas de aplicación, ¿no? Vamos a hablar de fundamentos básicos para que se pueda entender la aplicación a mostrar mucho más adelante. Bueno, en este caso, la mayor cantidad de tipos que están aplicados a la parte de polímeros son equipos que se basan en el fenómeno del espectro electromagnético, ¿no? Donde vamos a tener el efecto de una fuente de luz, ¿no? Que en cierta forma va a generar algún cambio, va a generar algún cambio de estado, una vibración molecular, ¿no? Una vibración de enlace, una vibración del esqueleto estructural del compuesto químico, ¿no? Dentro de estas técnicas tenemos la parte de lo que está incluido la parte infrarroja, la parte ultravioleta visible, incluso dentro de ellas está la parte de lo que es espectroscopía Raman, ¿no? En el tiempo, nosotros hemos venido trabajando muchas de las personas que vienen de hace ya casi 30, 40 años atrás, conocen muy bien la técnica de infrarrojo basado netamente en el rango medio. Está siendo mucho más popular la parte de lo que es el infrarrojo cercano, que es otra región de la parte infrarroja que tiene una ligera diferencia, ¿no? Y ahora hay capacidades de poder trabajar justamente el infrarrojo lejano, donde obviamente hay un nicho de aplicación de compuestos inorgánicos que forman parte de una formulación de un polímero, en las cuales estos pueden ser medidos y vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí la técnica va a ser infrarrojo, Raman, y parte de UV visible desde el lado, digamos, de una aplicación que justamente les voy a mostrar en unos momentos, ¿no? La luz, en este caso, que es parte del espectro electromagnético, va a generar vibraciones, ¿no? Un tipo de vibraciones más características son las vibraciones moleculares, que las cuales van a presentar algún tipo de, digamos, de deformación o un estiramiento o estrechamiento
en este caso, del grupo funcional, ¿no? Ese movimiento entre enlaces, ¿no? Se va a dar gracias en que el enlace entre un átomo y otro tiene que presentar momento dipolar. Y ese momento dipolar permita que eh, el enlace vibre y la molécula empiece a generar movimientos que van a tener una frecuencia de movimientos. Y esa frecuencia de movimientos, cuando viene la luz, donde la frecuencia de movimiento con la frecuencia de luz coinciden, hacen una señal que se conoce como una señal de absorbancia, ¿no? En la parte inferior podemos encontrar un espectro infrarrojo característico, donde obviamente aquí nosotros estamos mostrando la, la posición típica de encontrar lo que es las bandas de estrechamiento y las bandas de deformación. En este caso vamos a ver que la parte infrarroja nos permite tener mucha información sobre lo que es la composición, ¿no? Porque los grupos funcionales que vibran dan estas señales y obviamente con ayuda del software, especialmente de todo lo que es las librerías, podemos comparar y deducir el compuesto o la mezcla de compuestos, ¿no? Vamos a ver también capacidades en algunos equipos de los nuestros que pueden hacer análisis de mezclas. Como le decía, y acá se ve mucho mejor, la información de un infrarrojo y la estructura está ligada por cada una de las bandas o señales que, como ustedes pueden ver en el gráfico, tienen que ver con las bandas provenientes a partes de grupos funcionales o enlaces dentro de la estructura de una molécula, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, obviamente, a entender y a reconfirmar estructuras moleculares y en muchos casos poder identificar materiales desconocidos, ¿no? Entonces, lo que se hace es comparar el espectro con una librería, pero obviamente para tener el 100% de esa librería de coincidencia, el compuesto tiene que estar completamente aislado y puro, cosa que en la realidad no va a suceder. En este caso, siempre vamos a tener muestras que tengan alguna combinación o mezcla o alguna impureza, ¿no? Y eso frente a lo que nos vamos a encontrar en el día a día y en parte de lo que vamos a hablar aquí en el grupo de aplicaciones de la industria de polímeros. Aquí presento una tabla donde podemos ver el rango en las cuales podemos encontrar los diferentes enlaces que forman parte de lo que es los enlaces propios de los compuestos orgánicos, ¿no? Vemos los grupos funcionales, incluso vemos muchos de los componentes que vamos a encontrar en compuestos poliméricos como metil, metileno, el vinil, las transolefinas que forman parte de este grupo de compuestos llamados los polímeros. Entonces, con esto nosotros vamos a poder identificar. Obviamente, con el tiempo, nosotros vemos que han habido personas que han trabajado en el espectro y han podido interpretarlo. Hoy por hoy tenemos la ayuda de la tecnología para poder hacer la interpretación y indicar que es el compuesto, identificarlo, ¿no? Eso ayuda bastante. Yo soy muy, digamos, una persona que siempre apuesta de que si bien la tecnología nos ayuda a ganar tiempo, quien tiene que dar el último, digamos, el último toque, definir, es siempre el usuario. Y es muy importante siempre manejar este tipo de informaciones como qué grupos, en qué bandas podemos encontrar, ¿no? Y cada uno va a conocer en su industria, en su investigación, qué tipo de compuestos y grupos funcionales va a encontrar. En este caso, cuando hablamos de infrarrojo. Existe una parte en infrarrojo, una región que se ha popularizado mucho, que es el NIR. El NIR viene a ser infrarrojo cercano, ¿no? A comparación de los espectros infrarrojo medios, que son los más típicos, esta técnica lo que nos permite es ver
directamente 4 zonas específicas donde hablan de bandas de combinación que provienen específicamente de bandas provenientes de la combinación de estiramiento y deformación de enlace, que normalmente es aquí, alrededor de los 3000 centímetros a menos 1. Y hay, o típicamente, todo lo que es unas señales que normalmente oscilan entre 6000, 9000 y 12000 centímetros a la menos 1. En este caso, el eje está definido como el número de onda, que es el equivalente, en cierta manera, en forma matemática, a lo que es la longitud de la onda, ¿no? Cualquier sustancia que contenga carbono, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ok, aquí ya estamos hablando de que en los polímeros vamos a encontrar este tipo de señal. Entonces, esta sustancia ligada con el hidrógeno va a tener, obviamente, una señal en el infrarrojo cercano, ¿no? Esto es típico de un espectro NIR, completamente, digamos, con menos bandas, como se pueden encontrar en un infrarrojo medio. Sin embargo, ya tiene un rango de aplicaciones interesantes para poder, digamos, en la parte industrial, dar respuestas inmediatas, ¿no? Obviamente, tanto en el infrarrojo medio o cercano, nosotros colocamos la muestra dentro de un compartimiento de muestras, donde uno puede decir, ok, nosotros estamos trabajando con muestras macro, pero ¿qué pasa? Muchas veces en industria, y esto se da mucho en análisis de fallas en control de calidad o fallas de rechazos en lotes de productos poliméricos, se van a encontrar en pequeñas, digamos, zonas que estamos hablando de alrededor de los micrómetros, ¿no? Entonces, aquí, una de las técnicas que van a darse tanto en infrarrojo como en Raman es acoplar estos equipos a las capacidades de un microscopio. Realmente el fundamento es el mismo, las reglas para explicar el fenómeno vibracional es el mismo. Lo único que va a pasar aquí es la diferencia, el tamaño de la muestra que vamos a utilizar. Y esto normalmente ya cuando se utiliza un microscopio hablaremos de una resolución espacial. Para ir adelantándonos un poco, en este caso en particular, nosotros, por ejemplo, con una técnica de microscopio acoplada a un infrarrojo, tenemos capacidades de poder llegar a ver películas o multiláminas con espesores de 10 micras. Con un Raman podemos bajar hasta menos de 3 micras, ¿no? Entonces, una técnica u otra nos va a complementar el alcance que queremos tener, ¿no? Esto es el análisis puntual, digamos, la recolección, mientras vamos observando dentro del microscopio, podemos encontrar algo dentro de una superficie en la cual podemos con el puntero señalar y obtener su espectro infrarrojo, ¿no? Y de esa manera, tan igual como lo hacemos con una muestra en macro o en mayor tamaño, podemos hacer identificaciones. Entonces, esto es una de las capacidades que tiene esta técnica cuando se mezcla con microscopio. Y vamos a ver que se presentan muchas aplicaciones de, de problemas tipo laminados de múltiples polímeros dentro de ellas, ¿no? Ahora, esto también no solamente en este caso, no solamente nos puede dar un área para poder hacer ese tipo de análisis, no solamente puntual, sino hacer un análisis, un mapeo superficial. Y un tiempo a esta parte, las aplicaciones o la espectroscopía Raman
ha ganado mucha importancia. En este caso, lo que se está haciendo se ha visto que la espectroscopía Raman complementa la información obtenida con la técnica infrarroja. En general, ninguna técnica es absoluta, siempre nos tenemos que apoyar y complementar con lo que nos ofrecen técnicas similares o completamente diferentes, ¿no? A comparación del sistema, digamos, de UV visible, un infrarrojo, que usan una fuente de luz, aquí netamente lo que se usa es un láser. Un láser que va a usar a la muestra como fuente de luz, porque ese láser va a llegar y va a generar, perdón, digamos, un tipo de luz que se refleja, la luz tipo Rayleigh, y la luz tipo Raman. Normalmente la mayor cantidad de la luz tipo Rayleigh es aquella que tiene en composición aproximadamente un 90% de estos rayos con respecto a un 10 a un 5% de los rayos Raman. Sin embargo, esa pequeña proporción se puede observar directamente como un espectro similar a un espectro infrarrojo. La ventaja de esto es que, si bien hablamos de vibraciones moleculares, es porque esto viene de lo que es una vibración de enlace. A comparación, la espectroscopía Raman lo que hace es toda la información vibracional del esqueleto de la molécula. Y vamos a ver algunas cosas, cómo esto se va a complementar, ¿no? En este caso, lo que hacemos nosotros, un resumen para poder ir viendo, en infrarrojo NIR, en infrarrojo cercano, es muy común en aplicaciones industriales. La luz normalmente penetra mucho más hacia adentro a la muestra, ¿no?, que las técnicas de infrarrojo medio y Raman. El infrarrojo medio es muy conocido por su vibración molecular. Obviamente, la gran cantidad de aplicaciones tiene compuestos orgánicos, por lo general tiene unos inorgánicos, pero en este caso, la combinación de un accesorio de refractancia total atenuada con un rango de IR lejano va a dar una información mayor. ¿Por qué? Porque normalmente podemos hacer un análisis de 4000 a 650 o 400 centímetros a -1 en el rango medio. Pero cuando trabajamos IR lejano, hablamos de 4000 hasta 100, ¿no? ¿Y qué resulta? Que debajo de los 400 hay un rango interesante de compuestos inorgánicos que, para nuestra suerte, son muchas veces utilizados como rellenos para dar ciertas propiedades a los productos poliméricos, ¿no? Y Raman es usado para la complementación de información infrarroja y la capacidad de poder analizar espesores de películas menores a 3 micras, ¿no? Entonces, esta combinación de técnicas es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Vamos a ver un grupo de aplicaciones. Obviamente hay, por el tiempo, vamos a hablar de algunas, pero vamos a empezar con ello, ¿no? Muchas de estas notas de aplicación, como son 6 PDFs que ustedes se lo pueden pedir a nuestra María Alejandra Ortiz, que es nuestra compañera de marketing, con todo gusto se las puede compartir, ¿no? Empecemos aquí con el NIR. El NIR es muy usado para identificación de la materia prima, ¿no? La identificación de la materia prima, obviamente, por ejemplo, acá tenemos el polietileno de baja densidad, de alta densidad, de mediana densidad, ¿no? Como podemos observar, este es un espectro NIR, infrarrojo cercano, lo que normalmente se coloca para todo lo que es la materia prima, en este caso polietileno, se coloca estos peles sobre un disco que se llama Sample Cut Spinner, que se aplica en NIR, como son materiales no continuos, son granulados, ese accesorio lo que va a hacer es girar de todas maneras, en forma constante, para que toda la luz llegue a diferentes puntos dentro del seno de esta muestra, ¿no?
y obtengamos el espectro infrarrojo cercano que vamos a ver aquí. Podemos encontrar, hay una región específica donde se puede diferenciar el polietileno de alta densidad con el de media y el de baja, como se observa aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que ofrece este tipo de análisis por NIR? Lo primero es que solamente es colocar la muestra y analizar. Nada de preparación de muestra. La muestra se conserva y y en este caso es no destructiva la técnica, ¿ok? Entonces, aquí a esa técnica de la copa se le coloca directamente lo que es sobre una parte que se llama esfera de integración, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace por lo general, en este caso queremos identificar, se hace un método quimiométrico. Un método quimiométrico es una forma de trabajo en la cual se usa la información obtenida de técnicas espectroscópicas, ¿no? De tal manera que podamos correlacionarlas con ciertas propiedades, con ciertas características, con propiedades físicas, con propiedades químicas. En este caso en particular es saber realmente qué clase de materia prima estamos teniendo. Entonces, lo que hace normalmente la persona en laboratorio es generar este tipo de espectros y hacer una correlación y va a encontrar, este es un gráfico en la cual se plotean y se agrupan normalmente las mismas características de diferentes lotes, de estas tres familias se agrupan. Entonces, cada vez que la persona reciba este material, se pasa al equipo e inmediatamente con este método quimiométrico va a identificar qué tipo de polietileno es. Pero no solamente eso, muchas veces, se le coloca un copolímero, por ejemplo el etileno se le mezcla con el propileno para dar una suavidad, un aspecto mucho más suave, o tal vez bajar el punto de fusión. Entonces, siempre se hace también lo que es, en este caso, una mezcla en porcentaje en peso, ¿no? Acá pues, presentamos lo que es un espectro de composiciones con el etileno con el propileno, mezclado en un rango que está entre el 2 al 16%. Entonces, lo que se hace aquí es obviamente generar una curva de regresión, o algunas personas le dicen de calibración, realmente es una curva de correlación, ¿no? Para poder nosotros determinar la concentración. Pero acá hay una cosa importante, porque muchas de las personas, algunos que están presentes, conocen que las técnicas espectroscópicas están basadas por la altura de la señal de intensidad en absorbancia. Pero en este caso, por ejemplo, como ustedes pueden observar, no se ve mucha diferencia entre una del 2% al 16%. Lo típico y lo que sucede en este caso, en esta técnica de infrarrojo cercano, es que muchas veces hay que hacer un tratamiento de derivadas matemáticas que lo hace el software del equipo, un software quimiométrico, en las cuales con la primera y la segunda derivada podemos construir este tipo de curva de correlación. Entonces, esta es otra forma y otro uso para poder trabajar en la parte de NIR y en la identificación de la materia prima. Una de las cosas que siempre se suele hacer en la parte de industria de polímeros en análisis es investigación de fallas, ¿no? De materiales plásticos. En este caso presentamos todo lo que es un espectrofotómetro UV visible con una celda de lo que es muestras difusas y un FTIR, bueno, en este caso un Nicolet IS50 de termo, ¿no? Entonces, muchas veces los fabricantes en la parte polimérica de plásticos tienen que enfrentarse a este tipo de fallas y tienen que ver la causa raíz y obviamente aplicar las acciones correctivas, ¿no? Típico es usar un infrarrojo y un Raman para composición química, y cuando es transmisión, o sea, la parte de color y óptica, se suele utilizar un UV visible, ¿no? Y hay otras aplicaciones que es acoplando, por ejemplo, lo que es analizadores térmicos, ¿no? Por ejemplo, la termobalanza o análisis termogravimétrico,
acoplados por lo general a un FTIR, ¿no? Otras personas lo utilizan acoplados a un cromatógrafo de gases. De tal manera que se pueden utilizar para poder ver también qué es lo que está pasando y cómo correlaciona la parte de la composición química con la propiedad física, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí en Perú tenemos la suerte de haber colocado un equipo que tiene un infrarrojo con un analizador térmico gramímétrico y en la cual la aplicación es de propelentes, ¿no? Es un polímero con un propelente para el envío de cohetes. El UV, por ejemplo, en este caso, cuando los materiales plásticos o poliméricos se usan para cubiertas, normalmente se utiliza policarbonato con acrilonitrilo butadieno estireno, el ABS, ¿no? Y muchas veces se mezcla con dióxido de titanio, que es un inorgánico, cual objetivo es darle una coloración estética y una transmisividad óptica que sea menor a 0.01% de transmisión en el rango, ¿no? Entonces se coloca la película de la cubierta plástica sobre este accesorio de refractancia difusa y obviamente tenemos que comprobar que no existe transmisión. Como aquí se ve, en este caso lo que suele fallar mucho es que cuando por encima de los 400 en el rango visible hay transmisión, pues la muestra está pasando y genera problemas, porque muchas veces las cubiertas son para protegerlo frente a la luz, ¿no? Para proteger circuitos eléctricos, o también incluso con, en la industria de alimentos y en la industria farmacéutica, cuando se tienen los frascos, el material no debe permitir el paso de cierta luz, debe tener una coloración que baje ello, porque sabemos que ahí pueden existir algunas reacciones inducidas por la radiación visible y ultravioleta que puede ingresar, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones que se usan utilizando simplemente un UV visible. Esto me acuerdo hace años atrás una empresa aquí en Perú, muy famosa, en la parte de plásticos, hacía justamente este tipo de análisis con uno de los equipos nuestros. Pero también, por ejemplo, dijimos hace un momento que esta combinación de policarbonato con ABS tenía dióxido de titanio, ¿no? Entonces, habría que ver en qué situación, qué es lo que sucede con esta parte inorgánica. Entonces, aquí aplicamos la parte de lo que es el infrarrojo lejano. Utilizamos un ATR, ¿no? Que nos permite extender directamente el rango desde 4000 a 100 centímetros a la -1, donde allí la parte principal es que se llegan a ver bandas que corresponden a sustancias inorgánicas y pueden explicar por qué está ocurriendo esta falla, ¿no? Ya detectamos con el UV visible que está, en este caso, permitiendo el pase de luz, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón, no? Entonces, aquí con este espectro podemos ver la composición y obviamente qué es lo que está pasando. Vemos que a 360 centímetros a -1, que es una banda típica, no hay esa composición y es obviamente parte del dióxido de titanio que está generando problemas a este tipo de material. Como ustedes pueden observar, son análisis muy sencillos. Colocamos directamente sobre la ATR, que es esto que está aquí resaltado en rojo, y con un cristal de contacto íntimo y se hace la medición. Por ejemplo, el caucho, que es un producto polimérico, obviamente acá igual se utiliza el infrarrojo con un ATR. En este caso, sabemos que el caucho es negro, entonces hacer negro va a ser un absorbente fuerte y va a dar una alta señal. Entonces se requiere un material específico para poder tener buenas señales a procesar en el infrarrojo y por eso se utiliza un cristal de germanio en el ATR. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, aquí se utiliza el germanio y podemos observar la composición. Acá vemos lo que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? La muestra, que en este caso es el espectro de color negrito,
se descompone con un software algorítmico propio que es patentado por Thermo, en el cual podemos ver, y yo les decía, en la vida real nos encontramos con mezclas. Entonces aquí observen que con ese espectro, el equipo y el software tienen la capacidad de encontrar dos componentes y de proponer un match de esa proporción de componentes y les dice, pero no en forma precisa, sino como una información muy cercana, cuál es la proporción. Acá, por ejemplo, el polietileno propileno dieno está en 85.37% y el siloprent en 16.43%, que es un aditivo, ¿no? Entonces podemos tener esa capacidad de poder encontrar análisis multicomponentes, cosa que antes era un poco difícil de hacer solamente en infrarrojo. O sea, teníamos que separar, teníamos que preparar la muestra, purificarla y tener simplemente pura para poder identificar. Acá lo que estamos haciendo es una identificación de mezcla, es la rutina, la muestra del día a día. A ver, pero ¿qué pasa cuando los polímeros de repente no son granulados, no son películas, son, en este caso, como bloques? Entonces, ¿cómo los mostramos, no? Existe una opción, una herramienta que se llama de carburo de silicio, una herramienta en la cual podemos mostrar ciertas zonas de polímeros duros colocándonos en estos discos que ven en forma pluma, y este disco en forma pluma se coloca en un accesorio llamado refractancia difusa. Y con ellas poder tener también, en este caso, los espectros infrarrojos en refractancia difusa. Y poder con ellos también hacerle un match o una comparación con librerías, ¿no? Esta también es otra de las ventajas que tiene la técnica, ¿no? Por ejemplo, ya en productos finales, una de las cosas que se enfrenta es el problema de la contaminación de ftalatos, ¿no? Que genera un gran problema. El ftalato es pensado y es sospechoso de muchas enfermedades endocrinológicas y específicamente que generan cáncer, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá con un ATR, en un producto, en este caso un juguete, hecho en base de un plástico, un polímero, se puede hacer un análisis, ¿no? Entonces, los ftalatos encontrados en PVCs, por lo general, oscilan entre 1 al 30%, ¿no? El infrarrojo tiene la ventaja de poder llegar a una sensibilidad de 0.5%, ¿no? Y entonces estamos cerca, dentro del rango de 0.5% hacia arriba, ¿no? Entonces se utiliza un ATR. Ahora, en este caso, usa un cristal de diamante. ¿Por qué? Porque el diamante es un material que no se raya y que tiene la propiedad de aguantar un rango de pH mucho mayor, de 1 a 14, entonces no va a generarse problemas. Entonces, yo creo en esta aplicación vamos más por el lado de resistencia mecánica, ¿no? Entonces, en este caso, el diamante lo suelen utilizar como un cristal. Lo que se tiene que hacer tan igual es, en este caso, hacer una búsqueda espectral y ver cuál es el polímero base. En este caso, en esta presentación, vemos la capacidad del software de poder tener, tanto como vimos en la parte de cauchos, aquí incluso se ven ya tres mezclas, ¿no? Y para ello, obviamente, hacemos uso de lo que es una base de bibliotecas espectrales comerciales y también bibliotecas personales o personalizadas que generan los mismos clientes en su laboratorio, ¿no? Entonces lo que hace, por ejemplo, en este caso es seleccionar, hace una búsqueda espectral. En este caso, el PVC, hay una alta concentración, una alta similitud, casi el 84%, y le decimos a nuestro querido software OmniSpecta que, bueno, que busca los contaminantes en base a este espectro de PVC. Y sobre eso nosotros vamos a aplicarle el algoritmo y vamos a encontrar esto de aquí, ¿no? Vamos a encontrar que existe una contaminación de ftalato de aproximadamente 7.84% en composición. ¿Cómo se identifican los ftalatos? Eso es típico. Los ftalatos tienen este tipo de orejitas de conejo, espectros
de orejita de conejo en este lado, donde vamos a encontrar este tipo de exceso, ¿no? En muchas industrias reguladas específicamente para el uso de niños o al que muerden los biberones también, se van a encontrar restricciones en cuanto a la proporción de oftalato. Y en este caso, el infrarrojo puede darles a ustedes una herramienta para el control en este tipo de productos. Ahora, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar polímeros laminados, y estos polímeros laminados por lo general tienen diferentes capas, ¿no? Capas en las cuales tienen que ver materiales adhesivos, tienen que ver el mismo polímero, polímero mezclado con el óxido de titanio, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, se utiliza el microscopio infrarrojo con un accesorio que se llama ATR, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que podemos ver puntualmente ese análisis, y ese análisis puntual lo hacemos con esta puntita que está dentro de esta palita negra que es el ATR, ¿no? Entonces, de esta manera empezamos a ver la solución y podemos ver y hacer un análisis en todo el espacio transversal o el corte transversal, ¿no? Esa es la capacidad que nos permite trabajar con un microscopio infrarrojo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, este es un mapeo, ¿no? Es un mapeo de lo que es un mapeo infrarrojo dentro de una superficie, ¿no? Dentro de lo que es el polipropileno, el adhesivo, el EVOT, dentro de ello, ¿no? Estos mapeos, por lo general, se hacen en unas zonas, digamos, en un tamaño pequeñísimo, de 25 por 25 micras, para poder analizar y punto a punto ir moviéndonos en cada color que está ahí dentro de este mapeo va a corresponder a un determinado espectro, ¿no? Y ese determinado espectro va a decir, ok, acá se encuentra tal, tal espectro, lo verde, en este caso sería polipropileno, lo negro es la parte adhesiva, ¿no? Entonces, de esa forma es como se tiene esa capacidad de poder encontrar y analizar. Netamente es mapeo. En este caso, lo mismo también lo podemos hacer en mapeos con la técnica de microscopía Raman. Uno de los grandes problemas que han enfrentado la gente en la parte de lo que es industria polimérica es cuando trabajamos, tenemos plastificantes y tenemos, por ejemplo, que este plastificante colocarlos en una superficie y sellarla bien, ¿no? Eso sucede mucho con las industrias del empaque, y muchas de los rechazos del producto que proviene del empaque, por ejemplo, de un perfume o probablemente de una caja de algún producto alimenticio, genera un rechazo y una baja en precio. Entonces, ¿qué sucede? Eso obviamente viene porque desde la misma película hay problemas porque obviamente en el batch o en el lote de producción no hubo una buena limpieza, ¿no? O hubieron partículas en el ambiente que ingresaron, o probablemente las bandejas, las correas de transporte de los materiales, o parte de la tubería tenía contaminación, ¿no? Entonces, de preferencia siempre se tienen que hacer una fabricación en un sitio libre de estos contaminantes, ¿no? Entonces, para eso se utiliza una recolección de espectro de partículas, ¿no? Y obviamente hay que crear bibliotecas espectrales, ¿no? Y lo que hay que hacer es identificar la fuente. Aquí, por ejemplo, este es un análisis que se hace por microscopía con ATR, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá se puede ver la superficie del, del material y se puede ver como un pequeño puntito que es una inclusión de un material o de un contaminante que genera en el polímero un ojo de pez, que eso hace que cuando se pegue este material polimérico o sobre alguna caja, se generen luego estos despegues que son indeseados y que, bueno, obviamente un producto que lo tienes que vender, por decir, a $100, lo terminas rematando a 30 por el aspecto, ¿no? Entonces son cosas que obviamente pegan, ¿no? Entonces, siempre estos análisis tienen que hacerse por microscopía ATR o por microscopía Raman, dependiendo también del tipo de material y específicamente de qué espesor de película se van a utilizar. Entonces acá vemos
por ejemplo, un análisis de una partícula de PET, ¿no? Por ejemplo, en tintas HP, Hewlett Packard, ustedes ven aquí abajo la foto de un microscopio electrónico y se observa este tipo de problemas en microscopio electrónico. Obviamente un microscopio electrónico es una inversión bien fuerte, estamos hablando cerca de $500,000, y la capacidad de tener un sitio aislado frente a un microscopio infrarrojo o Raman para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, inclusiones también que se pueden encontrar en fibras, ¿no? En las cuales podemos hacer un microanálisis de un microscopio con ATR y poder encontrar estos defectos que obviamente tienen que llevar a correcciones en la parte de producción de los polímeros, ¿no? Por ejemplo, también lo que decía hace un ratito, aquellos empaques que se sellan al calor, donde tenemos, por ejemplo, un metal o una capa de cartón con una capa de polímero externo y una capa de polímero interno. Entonces, aquí tenemos que ver, analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió y qué es lo que está generando esto. Aquí se utiliza, por ejemplo, en este caso, un mapeo Raman, donde también al mapear el Raman y haciendo un punto en el mapa, podemos encontrar la composición y el espectro. Teniendo el espectro propio, podemos hacer una búsqueda por librerías y podemos determinar, oh, aquí se metió este producto secundario, hay que revisar la materia prima o hay que revisar probablemente la limpieza dentro de las fajas de producción. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Recuerden, Raman tiene la capacidad de llegar a cerca de 3 a 4 micras en espesor, lo que se suele llamar en esta técnica resolución espacial, y en el caso de infrarrojo con microscopio estamos hablando de 10 micras. Y de esta manera nos podemos ir moviendo a través de todo ese compuesto que hemos, esa muestra que le hemos partido, y podemos hacer directamente todo lo que es una revisión del espectro capa por capa y podemos ir determinando qué tipo de compuestos estamos encontrando, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos aplicar las técnicas espectroscópicas, ¿no? Esto es lo que yo quería mostrarles. Tenemos notas de aplicaciones. Nosotros aquí estamos con todo gusto para poder resolver. También, como les digo, existen las técnicas acopladas del infrarrojo con analizadores térmicos. Y también existe para algunos polímeros naturales aplicaciones incluso de viscosidad, el viscosímetro Genske acoplado a un equipo de FTIR. Entonces, vamos a ver si es que ustedes tienen alguna pregunta. Sí, ingeniero. ¿Hola? Sí, esto quería preguntarle. Si ustedes venden un equipo infrarrojo, pero al que se le puede acoplar un calorímetro diferencial de barrido. Nosotros vendemos el infrarrojo y eso se puede acoplar a analizadores térmicos. Normalmente, en la aplicación de polímeros es acoplarlo a una termobalanza, ¿no? A un Pero sí, también hay, termogravimétrico. sí, exacto, análisis termogravimétrico. Pero también he visto que se acoplan directamente a lo que son estos analizadores térmicos diferenciales, ¿no? Exactamente. Ujú. Sí, pero la parte de los analizadores térmicos sí no lo vendemos, pero sí hay la capacidad de acoplarlos. Ay. O sea, cuando el equipo está
apto para, o diseñado de tal manera que se le puede agregar uno u otro. ¿Así es? Sí, sí. Lo que se suele utilizar es una interfase, que eso sí viene por Exactamente. el mismo equipo y se acoplan directamente a las salidas o los puertos de este tipo de sistemas, ¿no? O sea, después se le puede ir armando poco a poco, por decir, Así digamos, es, en esta época le agrego, por decir, un microscopio, en otra le agregaré un termogravímetro y así, por el estilo. así es, sí se puede hacer. Ah, La perfecto. ventaja de los equipos que son, bueno, en el caso nuestro, que se pueden ir desde un equipo muy básico, irlos modularmente Exactamente. acoplando y hacerlos crecer. Pero todo tiene que ser de la misma marca. Claro, en el caso del equipo sí, ¿no? El microscopio con el infrarrojo tienen que ser de la misma marca. Lo que único que va a diferenciarse en la marca, en este caso, va a ser el analizador térmico, ¿no? Por lo general, Termo, que nuestra marca, trabaja mucho con los analizadores térmicos TA. Ok. Si ustedes tienen alguna duda, no hay ningún problema, nos pueden escribir a María de marketing, quien nos ha estado invitando a ello, y ella también tiene una información en PDF que puede compartir con ustedes, ¿no? De parte de lo que hemos visto y algunas cosas adicionales que obviamente por el tiempo no nos podemos extender. Cualquier cosa les agradezco mucho por su gentil tiempo y su gentil atención. Muchísimas gracias a todos ustedes. Igualmente, ingeniero, ¿eh? Gracias. Permiso.